Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 22 de nuestro curso de cómo crear una página web en PHP. En el capítulo anterior nos habíamos quedado ya con la finalización de nuestro formulario para insertar nuevos registros en la base de datos, así que ya teníamos esto medianamente programado, aún faltan algunas cosas. Pero este capítulo va a ser bastante interesante porque vamos a ver algunas funciones de PHP que nos van a permitir gestionar los archivos a través de esta interfaz que estamos creando, gestionar archivos como por ejemplo subir una imagen para poderla visualizar en nuestro slider, que de momento pues tenemos completamente vacío porque ya que por motivos de pruebas yo he eliminado todos los registros de la base de datos, así que por eso vemos la tabla completamente vacía. Entonces, como ya nuestra administración va creciendo, en esa misma medida tenemos que ir organizando algunas cosas, por ejemplo, el menú. Como ya tenemos una tabla en donde podemos visualizar elementos de nuestra base de datos, que para este ejemplo son precisamente los datos que permiten el funcionamiento del slider que creamos. Entonces necesitamos que siempre que pulsemos alguno de estos botones pues nos vaya a la lista de publicaciones, por así decirlo, de nuestro slider. Así que vamos a ir a nuestro menú admin, que recordemos estaba en la carpeta PHP que tenemos por acá. Y en el vínculo 1 vamos a cambiar la ruta de este archivo. Podríamos perfectamente borrar todo este contenido, este link que tenemos por acá, y podríamos simplemente arrastrar el slider en nuestra lista y nos quedaría más o menos así. Vamos a recargar. Vemos que cuando hacemos clic siempre en cualquier lugar de la administración en donde me encuentre, pues sencillamente me va a llevar al slider, aunque pues en este caso, por ejemplo, si estuviera en el archivo que tenemos para agregar alguna nueva publicación, pues simplemente si tuviéramos que volver a la lista antes de hacer algo por acá, podríamos hacer clic y nos llevaría siempre a la parte principal del slider. Entonces ya tendríamos con esto algo. Podríamos cambiarle este texto que tenemos por acá, le podríamos poner slider para ya ir empezando a tener todo un poco más claro. Y en nuestro archivo slider necesitamos también una opción que nos permita hacer clic en algún momento para ir a agregar el nuevo registro. Hay muchas cosas que podríamos hacer con esto. Yo por ejemplo voy a utilizar este espacio que tengo aquí de la región editable para agregar el link hacia slider agregar, que es precisamente el archivo el cual me va a permitir gestionar estos datos. Voy a escribirle por ejemplo nuevo, y podría incluir de hecho algún icono, alguna imagen, pero pues en este caso no lo haremos porque queremos dedicar un poco más de tiempo a la programación y a cosas un poco más interesantes y que requieren mucha más atención, aunque después lo configuraremos de una manera más adecuada. Vamos a ponerle por ejemplo el símbolo más para tener todo muy clarito por este lado. Entonces cuando vamos a hacer clic por acá siempre nos va a llevar a nuestro formulario de inserción de registros. Vamos a agregar aquí alguna nueva cosa, por ejemplo computadores Dell, una imagen de ejemplo, computadoras Dell a excelentes precios, un ejemplo. Y vamos a darle un link también a del.php, como lo venimos haciendo con datos de ejemplo, una publicación activa. Vamos a insertar el registro y vemos que en la lista ya tendríamos estos datos. Esto lo estoy haciendo simplemente para recordar un poco lo que hemos hecho. Aquí tendríamos esto. Cuando recargamos aquí nuestro slider, pues vemos que tenemos ya una publicación que es precisamente la que acabamos de hacer.
pero pues bueno, no me serviría de nada tener que estar entrando a mi servidor o utilizando un gestor de FTP para empezar a gestionar las imágenes que van a aparecer en el slider. Así que yo quiero mediante programación poder hacer todo esto y que sea lo más funcional posible. Este capítulo se va a hacer un poco fuerte, un poco de mucho cuidado, porque bueno, ya vamos a empezar a tocar bastante código y a ver muchas cosas. Entonces vamos a visualizar por acá nuestro formulario. Tenemos dentro de nuestro formulario, si recordamos por aquí, una inserción a la base de datos. Ya hablábamos un poco de cómo funciona estas funciones que nos crea Dreamweaver en cuanto a formatear los datos y demás. Pero a partir de ahora vamos a hablar en este capítulo de una manera un poco más intensa acerca del tipo de datos y de variables globales que tiene PHP. En un capítulo anterior hablábamos de las variables globales por el método POST. Estas son unas variables que se envían y se gestionan a través del servidor directamente. Entonces, cuando tenemos una variable POST, son unos datos que se envían al servidor y el servidor los procesa. Entonces, es precisamente lo que hace este formulario. Cuando enviamos los datos, ellos son capturados en el servidor y como ya le damos una función, una instrucción para que haga algo el sistema con estos datos, que es ingresarlos a nuestra base de datos, pues nosotros nunca exactamente sabemos qué sucede con esos datos. Simplemente los enviamos, el servidor los procesa y nos hace esta inserción por acá. Y cuando hablamos también de variables de tipo get, son unas variables que se pasan por la URL, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y esas variables pues son visibles siempre porque van a estar siempre puestas por encima en la barra de navegación, que son unas variables que tienen algunas funciones también muy importantes. Y tenemos otro tipo de variables que son las variables files. Estas variables son las que nos permiten gestionar archivos. Así que bueno, vamos a ampliar un poco más esto por acá. Vamos a empezar a modificar nuestro formulario para permitirnos subir una imagen al servidor y almacenarla en alguna carpeta. Entonces es muy importante siempre que vamos a trabajar con archivos, con subida de archivos y pues en sí con gestión de este tipo de datos, que nuestro formulario, que ya tiene un action, el cual llama a través de un echo de PHP a una función que hemos definido por aquí arriba, que también utiliza un método que es el método POST, que tiene un nombre y un ID. Le debemos agregar un atributo más, que es el enctype. Tenemos por acá, bueno, vamos a ver si lo encontramos. El enctype, que es un tipo de encriptación de datos, y aquí le vamos a dar esta opción de aquí abajo, que es el multipart barra form data. Esto lo que nos hace realmente este atributo que le estamos asignando al formulario es decirle que los datos que va a recoger no solamente son datos y variables de texto que va a procesar y va a convertir en variables, son unos valores que va a tener cada uno de estos campos, sino que además también tendrá que procesar información de archivos. Entonces para que todo esto funcione, esto no se nos puede olvidar nunca, porque bueno, si se nos pasa por alguna razón, sencillamente el script no va a funcionar. Entonces tenemos un campo para la imagen, que en sí lo que hace este campo es recoger un texto y pasarlo por acá para ingresar ese texto a la base de datos. Y vemos que este campo es un input de tipo texto, así que vamos a cambiar, ya que hemos hecho este primer paso por acá,
Vamos a cambiar el tipo de datos que va a recoger ese campo, entonces no va a ser no va a ser un input de tipo texto, sino que va a ser un input de tipo file. Lo que va a recibir es archivos y vamos a ver lo que ocurre cuando recargamos nuestra página con estos datos. Como vemos, ya nos ha cambiado el tipo de campo, ya no es un campo de texto como el que teníamos acá, sino que nos pone este botón que automáticamente cuando hacemos clic lo que hace es abrirnos siempre pues la ventana de exploración de archivos para seleccionar algo. Yo tengo unas imágenes preparadas con unas dimensiones de acuerdo al slider. Esto lo hice muy sencillo, simplemente vamos a la consola si no queremos ir al CSS para ver específicamente los tamaños de las cosas. Con F12 he ido a la consola y me he ido aquí a la lupa y me he posicionado sobre el div slider. Entonces como vemos en la parte de arriba nos está dando una descripción del tamaño de ese slider. En este caso tendría 1000 píxeles por 420 píxeles. Así que esos son los tamaños con los cuales he creado ya previamente unas imágenes que son con las que vamos a probar este ejemplo. Entonces volvemos a nuestro formulario. Decíamos que habíamos cambiado el tipo de campo, que ya es un campo que recibe archivos más que otra cosa. Y ahora vamos a darle las funciones a este formulario. Entonces yo por acá en mi blog de notas ya tenía preparado también un código para no hacer muy extenso el capítulo. Y bueno, vamos a revisar nuevamente este código. Decíamos que por acá, que es precisamente la parte donde se ejecuta todo el script para lograr hacer la inserción de datos. Definíamos lo siguiente, decíamos que si estaba puesta la variable enviada por post llamada mminsert, que está precisamente por acá al final del formulario, y que si además esa variable tenía un valor igual a form1, esto lo estábamos definiendo por acá, igual a form1, entonces se ejecutaba este script. Vamos a finalizar acá precisamente después de la apertura de la condición. Entonces una vez se cumpla esto vamos a agregar dos líneas más de código que son las que ya tengo preparadas y sencillamente las vamos a explicar. Por este lado estamos definiendo una variable llamada archivo. La puedes llamar de cualquier manera, el resultado va a ser el mismo. Y esta variable es igual a la variable global files, que es la variable que recoge los datos del archivo que vamos a subir a nuestro servidor. A esta variable le estoy poniendo un nombre, también podría ser cualquiera. En este caso, y para no confundir las cosas, pues yo le estoy poniendo el nombre del input que tenemos, del campo correspondiente a esa variable, y así podríamos evitar algún error o algo. Y la segunda, lo que está dentro de los segundas corchetes que tenemos acá, dentro de estas comillas es name. Quiere decir que con este segundo valor que estoy recogiendo dentro de la variable, estoy recogiendo precisamente el nombre del archivo. Entonces cuando llamo a la variable archivo estoy recogiendo el nombre del archivo, correcto. Luego finalizo con el punto y coma para dar una nueva instrucción. Y con esta función de PHP llamada el move upload file, lo que estoy diciendo es que ahora voy a mover ese archivo a algún lugar. Entonces estoy abriendo estos paréntesis que tengo por acá, que abren por acá y cierran por acá, y le estoy diciendo que la variable file, que es la que acabo de definir por acá, me la recoja y me la almacene mientras se procesa la información en una carpeta temporal. Sí, es como la carpeta o el lugar temporal de los archivos en el servidor.
Con esto lo que estoy haciendo es guardando antes de hacer el insert o de mover realmente la imagen. La estoy almacenando en una carpeta temporal en nuestro servidor. Y después de la coma estoy definiendo la ruta en donde se va a almacenar esa imagen una vez se procese. Entonces recordemos que nuestro slider está tomando las imágenes. Vamos a ir nuevamente a la consola y vamos a ver que lo está sacando de la carpeta imágenes. Entonces si recordamos, este script se está ejecutando dentro de la carpeta administración o admin. Entonces tengo que darle el punto barra para que me suba un nivel de carpetas, o sea, salga a la raíz del sitio y luego ingrese a la carpeta imágenes a almacenar el archivo. Y estoy concatenando. Las concatenaciones en PHP se hacen con el punto y el nombre de la variable. Bueno, esto también lo veremos bastante más adelante. Entonces con esto estoy diciéndole la ruta y además después de que ubique la carpeta, entonces debe ponerme el nombre del archivo que he capturado por acá. Esto se hace un poquito también intenso, pero ya verás que en la práctica es mucho más fácil de comprender. Bueno, hasta ahora tendría esta parte y tengo que modificar algo más. Por ejemplo, el valor que está recogiendo para insertar en la columna imagen es lo que le estoy enviando por el método post. Pero vemos que ya las cosas cambian un poco porque ya el campo que tenemos no es precisamente un campo de texto, entonces no me está recogiendo ese texto para insertarlo, digamos así en la base de datos, porque ya estamos hablando a nivel de archivos. Voy a aprovechar que he creado anteriormente esta variable archivo y que está capturando el nombre precisamente del archivo, así es que eso es precisamente lo que le voy a pasar por acá. Entonces simplemente escribimos archivo aquí y te recomiendo que lo hagas exactamente igual como lo estoy haciendo. Igual que en todos los capítulos, la información y el zip o el archivo comprimido con todos los archivos de descarga de cada uno de los tutoriales van a estar siempre en la descripción del blog. Por si algo de esto falla, puedes entrar a descargar los archivos y tratar de comparar el código. Pero pues si lo haces de esta misma manera y sigues al pie de la letra estas instrucciones, seguramente no tendría por qué fallar. Entonces, una vez me recoge el nombre del archivo, me lo mueve a una carpeta temporal y después me lo almacena en la carpeta imágenes y me le asigna el nombre del archivo que capturé en la variable. Igualmente en el insert decíamos que lo primero que recibe es el nombre y es esta que tenemos por acá, y lo segundo, que es la imagen, lo vamos a reemplazar por la variable que hemos definido anteriormente. Entonces vamos a probar este ejemplo. Vamos a cerrar por acá y voy a recargar nuestra página, así que vamos a darle un nombre a nuestra nueva publicación. Yo le voy a poner Mac. Vamos a seleccionar el archivo y voy a elegir uno de los archivos que he creado anteriormente, que es precisamente este. Voy a darle un texto, computadoras Mac de calidad para todos, y mac.php será nuestra página. Vamos a darle insertar registro y vemos cómo ya nos ha creado nos ha insertado correctamente los datos sin ningún error. Vamos a eliminar este del por acá que teníamos, que también son datos de ejemplo. Entonces tendríamos solamente Mac. Vamos a probar y vemos cómo efectivamente ya se está cargando esa imagen en el navegador, porque si vamos a nuestra carpeta del proyecto, vamos a ir a XAMPP, httdocs, entramos a proyecto web y en imágenes ya la imagen se ha subido al servidor. Vamos a probar con otra teniendo esta carpeta abierta. Vamos a agregar una nueva publicación y vamos a ponerle un nombre que va a ser, por ejemplo, Sony, que es una de las imágenes que ya he arreglado previamente.
Vamos a poner esta de Sony Vaio. Vamos a abrir. Y Sony con la mejor tecnología, por ejemplo. Vamos a darle un link que será una página también de ejemplo, sony.php, estado activo, y le voy a dar a insertar. Entonces vemos como ya tengo ya aquí la nueva publicación. Si vemos en nuestra base de datos y recargamos, ya tenemos correctamente ingresados nuestros datos, incluso el nombre de la imagen. Y vamos a ver en nuestra carpeta, vemos que ya nos ha creado, nos ha subido, hemos conseguido subir nuestra imagen al servidor. Y vamos a recargar y vemos que nuestro slider ya aparecen los botones de siguiente y anterior. Vamos a darle a siguiente y vemos que ya tenemos perfectamente configurado el slider para que esto funcione. Vamos a agregar una más en este capítulo que se ha hecho bastante largo. Y vamos a ver cuál es nuestra tercera imagen que ha arreglado para, no, si no recuerdo, es Toshiba. Vamos a escribir por acá Toshiba. Seleccionamos la imagen, estamos subiendo. Computadores de alta gama. No estoy seguro cómo se escribe gama. Bueno, voy a dejarlo por acá. Si tengo algún error me corrigen, por favor. Y vamos a darle a que vaya a una página llamada toshiba.php. Insertamos el registro y ya tenemos a toshiba.php. Recargamos nuestro slider y vamos a pasar por las imágenes. Vemos como no solo tenemos una imagen que hemos conseguido subir a nuestro servidor, sino que además esto ya le da una presentación bastante mejor al slider y en sí al diseño del sitio. Y están funcionando los enlaces. Acá nos está saltando a Toshiba. Estamos mostrando un texto y ya con esto estamos consiguiendo hacer mucho más dinámica esta web. Como el capítulo se nos ha hecho tan largo, vamos a continuar en el siguiente trabajando un poco más nuestra administración. Y bueno, nos vemos más adelante. Muchas gracias.